Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes bienvenidos al devocional bíblico en esta noche. Gracias por su paciencia, gracias por esperar y mil disculpas por la demora. Fue un día muy de ir y venir, pero como todos los demás. Pero gracias a Dios ya estamos aquí para poder abrir la palabra de Dios y poderla meditar en esta ocasión. Bienvenido sea en esta noche, hermanos, a la meditación de la noche, así se llama, perdón por la repetición. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Salmo número 120, el Salmo número 120, versículo 1. Es el Salmo que nos va a ocupar en estos próximos minutos para poder tener nuestro devocional bíblico. Dice la palabra de Dios así, Salmos 121. A Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Vamos a orar. Padre, gracias por atendernos en este y en todos los días de nuestra vida. Gracias por suplir, gracias por darnos trabajo, gracias por darnos la provisión diaria, la manutención, que tú nos abres las puertas de los cielos para bendecirnos. Padre, te ruego ahora que nos has dado la bendición de tener salud, vida y atención a tu palabra. Te ruego que bendigas los minutos siguientes de meditación, que nos enseñes por amor a tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. El Salmo 120, hermanos, es un salmo muy corto, pero nos mueve un poquito nuestra esencia como seres humanos, porque pese a que no sabemos con exactitud quién fue el instrumento humano que Dios utilizó para que fuese escrito, parece, por la lectura que tenemos, si leemos el Salmo, vamos a darnos cuenta que el salmista estaba refiriéndose a una situación que estaba viviendo fortuita. El versículo 1 dice, clamé a Jehová estando en mi angustia. Y Dios me respondió. Él tenía la certeza, él estaba ciertísimo de que Dios le había respondido, le había ayudado. Era lo que él necesitaba, estaba frustrado. Él dice, me encontré en una grande angustia. Solamente el salmista había experimentado situación tal que lo que hizo fue pues elevar a Dios una plegaria y le estaba diciendo, Señor, pues esta es mi angustia, esta es mi situación por la cual estoy viviendo, y tú sabes que estoy en un lugar que yo no quiero estar, tú sabes que estoy rodeado de gente que yo no quiero estar, gente sin empatía hacia los demás, mentirosos, fraudulentos, levantafalsos, era gente que estaba acechándole, y en cuanto decía algo rápidamente le señalaban lo que dijo y lo atacaban. Gente inmisericordia, cruel en todos los sentidos. Y claro, todos hemos sido blancos de personas así en un momento dado, no solamente el salmista. Sin embargo, se encontró en una angustia, en una frustración tan fuerte el salmista, que se sentía mal, por supuesto. ¿Quién va a estar muy contento y quién va a estar ecuánime en un lugar donde la gente lo pisotea, lo humilla, habla de él, lo calumnian, le levantan falsos, mienten? Pues nadie. Y así estaba el salmista también. Así que cuando él se refiere, cuando dice en el versículo 1, a Jehová clamé estando en mi angustia. Ya hemos mirado en meditaciones anteriores lo que quiere decir angustia. Así que el salmista se encontró con una situación que le oprimía, que lo estaba exprimiendo sus entrañas, y decía, yo no quise estar aquí, yo no debo estar aquí, yo estoy viviendo aquí. Él se encontraba exiliado en un lugar donde, pues en medio de gente cruel. Dice en los versículos, le está orando al Señor. En el versículo 5 le dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Ay de mí, dice,
mucho tiempo, dice, ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Él estaba con una inquietud, con una zozobra, estaba con una angustia por estar viviendo rodeado de gente no grata para su vida. Era gente que nada más atacaban, molestaban, presionaban, chantajeaban. Y decía, yo soy pacífico, dijo el versículo 7. Señor, tú sabes que yo soy una persona de paz. A mí me pueden hacer algo y yo aguanto, me quedo callado, decía él. Calumnian y pues yo no digo nada, decía, yo soy pacífico, no peleo, no voy y reclamo. Dice, a mí me dicen las cosas y yo aguanto, puedo aguantar, puedo soportar, pero ya esta situación ya es insoportable, es una angustia. Ya nada más estoy tratando de sobrevivir emocionalmente en vez de vivir. Así que él estaba exiliado de una manera forzosa y vivía entre pueblos muy incivilizados. Dice que él vivía, dice, moro entre Mesec y entre las tiendas de Cedar. Mesec eran los descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé. Y también Cedar eran descendientes del segundo hijo de Ismael, de donde vienen los árabes. Así que ambos pueblos, hermanos, eran descendencias y eran pueblos ya, tribus podemos decirle, pero vamos a llamarle pueblos donde estuvieron viviendo, pero era gente incivilizada, era gente cruel, era gente violenta y por alguna razón estaba viviendo con ellos por mucho tiempo, hasta que ya no soportó más. Ya no aguanto. Yo soy gente pacífica, yo soy gente de bien y vivo entre medio de gente perversa, de gente impía. Y él le clama a Dios y le dice, Señor, gracias porque estando en mi angustia tú me respondiste. Algo sucedió. Dice el versículo 2, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Todos los días lo atacaban, lo atacaban, lo atacaban. Así que era una situación indolente, insoportable, no era vida estar ahí. Así que lo que hizo fue, pues sencillamente se estaba frustrando, se estaba deprimiendo, se estaba angustiando de más, se estaba entristeciendo y lo que hizo fue lo correcto. Dice, en mi angustia clamé a Jehová. Ya conocemos un poco la angustia de este hombre, con qué tipo de gente vivía. Si él hubiera vivido en el tiempo del Nuevo Testamento o en nuestro tiempo, hubiese tenido los escritos de Pedro, por ejemplo, los escritos de Pablo, los escritos de Santiago, las referencias, las palabras que mencionó el Señor Jesucristo. Por ejemplo, encontramos algunos aspectos importantes, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2:23 nos dice Pedro, haciendo referencia a palabras del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice la Biblia, quien cuando le maldecían, habla de Cristo, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hubiese tenido, si el salmista hubiese vivido en los tiempos del Nuevo Testamento, hubiese tenido palabras de Dios que le confortara un poco, que le hiciera resistir un poco más. Gracias a Dios que usted y yo la tenemos. Si hubiese vivido en el tiempo del Nuevo Testamento, hubiese tenido las enseñanzas de Pedro, no solamente el ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo comportarse frente a gente insolente, gente indolente, que en todos los lugares hay, en las escuelas, en las mismas iglesias, en los trabajos, en donde sea. Hubiese tenido mayor resistencia el salmista si hubiese sabido, y Pedro le hubiera enseñado. En el versículo 20 dice, Primera de Pedro 2:20, dice, pues qué gloria es si pecando, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haces lo bueno y soportas cuando te hablan mal, eso es bueno. Pero si
haciendo lo bueno, no solamente hablan bien de ti, sino hablan mal, y tú aguantas, soportas, eso es aprobado por parte de Dios. No solamente las enseñanzas de Jesús, el ejemplo de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9 también nos dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, enseñó Pedro, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dijo el apóstol, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gracias a Dios que tenemos nosotros, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y tenemos principios, tenemos ordenanzas, tenemos ejemplos que seguir. La gente mala, gente perversa, gente insolente, gente que presiona, gente indulgente, gente que divaga, gente que solamente ve los defectos de los demás sin ver sus propios defectos, personas que hablan mal sin respaldo, sin que le conste nada, atacando a otros. En todos los lugares hay, pero gracias a Dios que tenemos su palabra para saber cómo afrontar situaciones como esas y saber que a esas personas finalmente le va mal. Porque mire, voy a terminar con esto. El salmista dijo en el versículo 3 en su oración, él predijo que le iba a ir mal a esa persona, y específicamente se refería a una. Dice, ¿qué te dará? Ya se está refiriendo a una persona en específico que estaba atacándole. Dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar con estarme atacando, con estarme maldiciendo, con estarme levantando faltos, por contar cosas que no debes de hablar, por decir lo que no debes de decir? ¿Sabes lo que te vas a ganar? Le está diciendo el salmista en el clamor a Dios, versículo 4, agudas saetas del valiente con brasas de enebro. ¿Sabe qué le está diciendo? Te la vas a ver con Dios porque te estás metiendo conmigo. Dice, te la vas a ver con el arquero, el arquero maestro, el Señor que va a agarrar su arco y va a tomar las saetas agudas bien afiladas y les va a prender fuego, las va a poner en la punta, las va a poner en las brasas del enebro. Dicen que es enebro un pequeño arbusto en el desierto que lo utilizaban para hacer carbón. Y dicen que duraba mucho las brasas de ese enebro, teniendo en consideración que la punta de la flecha la pondría sobre las brasas y caliente lanzaría el valiente, el arquero maestro que es Dios, lanzaría sus saetas afiladas y calientes y te van a castigar. Lengua engañosa, ¿qué vas a ganar? ¿Satisfacción personal solamente? No, dice el salmista, te va a ir mal, te va a ir mal. Ya como el salmista como que ya estaba tranquilo, Dios me respondió porque ya me cambió la mentalidad. Ahora tengo tranquilidad porque Dios va a hacer justicia. ¿Qué te ganas con hacerme mal, con señalarme? Dijo el salmista, bueno, se la va a ver con Dios, y le va a dar duro. Gracias, Señor, por responderme, porque ya estoy más tranquilo, estoy en medio todavía de la gente mala, de la gente perversa, del labio fraudulento, que hablan mentiras, que ya me tienen hasta la coronilla. Pero ya estoy más tranquilo, porque yo sé que tú vas a tomar justicia y vas a hacer venganza. Dios le respondió. Dios nos guarde, hermanos, de gente así. Que Dios nos libre y que nos dé el deseo de orar por ellos, bendecirlos, pero mantenerlos lejos a esas personas de nuestras propias vidas y de nuestras propias familias. Padre, gracias por tu palabra, anímanos, sosténnos, Señor amado, en tiempos difíciles. Gracias porque nos das tu palabra y ejemplos y principios y pasajes en los cuales podemos darnos cuenta, Señor, que tú estás de nuestro lado y tú harás justicia y tú vengarás a nuestros opresores y a nuestros enemigos, quien quiera que estos sean. Gracias porque podemos aprender. Te ruego que podamos dormir en paz esta noche. En el nombre de Cristo.